Communio Sanctorum, la comunión santa o santificada. Entremos un poquito a imaginar cómo se consolida las primeras corrientes eclesiológicas en la Iglesia, especialmente en los primeros 3-4 siglos de la era cristiana. Las palabras de Jesús. Este escrito sale de la Vulgata Latina y dice: et ego dico tibi quia tu es Petrus, et super ante Petram aedificavo ecclesiam meam, et portae inferi no prevalementu adversus eam. Yo te digo, et ego, tú es Petrus, tú eres Pedro, y super ante Petram, Petram, la roca. O sea, Pedro no es la roca, sino que la declaración de Pedro. Cristo hace descansar su iglesia sobre esta declaración teológica. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías y tú eres el Hijo de Dios y eres Dios. Entonces conecta a Jesús, la declaración de Pedro conecta a Jesús con las profecías del Antiguo Testamento y conecta a Jesús con el misterio divino. Tú eres el que fue prometido por los profetas, pero también tú eres Dios. Esta segunda parte no pertenece a la teología judía. La teología judía había desarrollado el concepto del Naví Mashiach, del profeta Mesías. Tú eres el Cristo. Y ya la otra parte es la revelación. El Hijo del Dios viviente. Dios, el Hijo. Huíos del Dios viviente. Es muy importante porque tempranamente, ya en el siglo II, aunque la iglesia primitiva usaba la palabra eclesía, sin embargo, desarrolló tempranamente ya a finales del siglo II y principios del siglo III el concepto de communio sanctorum. Porque cuando la comunidad se reúne, cuando la colectividad se une la comunidad espiritual con la comunidad física, la comunidad celestial, que es Dios, y la comunidad visible. Hay una unión de las dos comunidades, la comunidad celestial y la comunidad física. Y eso se habla de la communio sanctorum. Y Dios se manifiesta en la comunidad y el Espíritu Santo viene sobre las personas. Y hay una experiencia de los dones espirituales. La gente ejercita los dones espirituales en este contexto de comunidad. Y bueno, es todo un desarrollo muy precioso de la comunidad que se reúne. Por eso de que nosotros creemos de que el creyente debe tener un sentido de comunidad, que hay un problema teológico y práctico cuando alguien dice, bueno, yo no voy a ninguna iglesia, pero soy cristiano. Bueno, quizás en el sentido más liviano de la palabra cristiano podríamos tolerar esa reflexión, pero en el sentido teológico y en el sentido más puro del Nuevo Testamento es imposible que alguien pueda identificarse como cristiano separado de la colectividad, separado de la comunidad de fe. Porque hay algo en la comunidad, hay algo en la colectividad que hace que ocurra esta fenomenología donde hay un encuentro, donde hay un encuentro sobrenatural, Dios y la comunidad celestial y nosotros como hijos de Dios. La comunidad se imagina así. Somos una comunidad que nos reunimos y al reunirnos ocurre automáticamente esta fenomenología donde Dios y la comunidad celestial se une con la comunidad de los santos para adorar a Dios. Y no sé si usted ha escuchado a alguien cuando dice el pastor, hermanos, cuando la iglesia canta, los ángeles cantan con nosotros. Otros dicen que los ángeles guardan silencio. En cualquiera de los casos, guardarán silencio o no, el punto es que estamos en un mismo sentir y estamos en ese momento fenomenológico juntos. Estamos en ese momento juntos. Muy bien.
para entender un poquito sobre los primeros imaginarios eclesiológicos o los primeros énfasis de la Iglesia, tenemos que ir al concepto o a la base teológica de la eclesía o la comunidad santa, el pueblo que ha sido elegido para ser su posesión, la comunidad santa. Algunos piensan de que la doctrina de la eclesiología se empezó a pensar después del siglo IX, siglo X. No, después del siglo IX y siglo X se empezó a pensar la eclesiología como institución, porque estaba el conflicto entre la iglesia griega y la iglesia católica, la iglesia griega y la iglesia latina, la iglesia bizantina, la iglesia romana, y comienza este conflicto: ¿quién es la verdadera iglesia? Si está en Bizancio, la verdadera iglesia, o está en Roma. Pero claro, ahí comienza ese conflicto de poder, luchas de poderes. Pero en realidad la reflexión o la doctrina de la iglesia nace tempranamente en el primer concilio de Nicea. Ahí comienzan las primeras reflexiones serias y teológicas de la doctrina de la iglesia. Ahora, antes de eso, antes de entrar a ese punto, la base teológica de la Communio Sactorum se encuentra en la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17, que es la oración más maravillosa de las Escrituras, es la oración más extensa de las Escrituras, y esa es una oración donde Jesús de alguna manera nos muestra su teología de la iglesia, cómo él imagina la iglesia. El imaginario de Jesús no solamente son las metáforas, también su oración deja ver de alguna manera cómo Jesús nos imaginaba. Cómo nos imaginaba. Entonces, las primeras ideas teológicas de la iglesia nacen de la metáfora de Jesús y nacen de la oración de Jesús. También del apóstol Pablo. Y el primer énfasis teológico, la primera declaración teológica que ellos tienen es esta: la communio sactorum. Somos una comunidad santa. Es la primera declaración teológica, la primera declaración eclesiológica que existe sobre la iglesia, una comunidad o una comunión santa. Entre paréntesis, ¿cómo se pensaba el concepto de santo en aquel momento? Santo es consagrado para, como también diferente a. La palabra santo significa apartado para Cristo y diferente al mundo. Tiene dos elementos, conlleva dos énfasis teológicos. Santo es aquel que está consagrado a Cristo y santo es aquel que es diferente al mundo. Entonces, es una comunidad consagrada para Jesús y es una comunidad diferente, con principios diferentes, con códigos de conductas diferentes, con una forma de imaginar la vida diferente. Ok, entonces nos estamos encontrando con el primer énfasis teológico de la iglesia, con el énfasis eclesiológico más primitivo, que era communio sactorum. Ahora, esto se consolida en el concilio de Nicea. El concilio de Nicea. Este fue el primer concilio ecuménico de la iglesia que duró varios meses, entre mayo a agosto del 325 después de Cristo. Se celebró en Nicea, Turquía, y participaron 318 obispos, y según los registros dados por Atanasio, que era uno de los doctores, de los teólogos en esa conversación, que hubieron entre unos
318 obispos representados y discutiendo varios puntos. Se discutieron tres cosas. Uno, un tema litúrgico que era consolidar la fecha pascual y queda después, entre marzo y abril, justamente la celebración pascual que nosotros también hemos heredado de Nicea y por eso que celebramos nosotros también las fechas pascuales entre abril y entre marzo y abril. Pero también el grueso de la discusión fue la controversia del presbítero de Alejandría, Arrio. Y como les dije, Arrio era un intelectual, era un maestro, era un conocedor de la escritura, que tuvo problemas para interpretar justamente el tema de Jesús como la sabiduría eterna, la Sofía no aceida, era la proclamación que él hace al iniciar justamente su defensa de lo que después se llamó el arrianismo. Pero Arrio era un hombre muy interesante, que creo que si estuviera en el presente, muchos de nosotros trataríamos de persuadirlo, pero no perderlo, porque era una persona que ameritaba ser redimida. Otro elemento que se discutió en Nicea fue la controversia de Melesio. Melesio fue un sacerdote de Licópolis, en Egipto, y este Melesio era un tremendo intelectual, era un obispo que tenía a su cargo una treintena de comunidades, o sea, no era un hombre ahí solitario. Y él tenía ideas bastante radicales, casi legalistas, sobre el tema del Evangelio. Él se oponía a algunas políticas propias de la Iglesia, y bueno, él provoca un cisma. Sin embargo, duró muy poco porque todas esas comunidades regresaron después a la Iglesia y los pensamientos de Melesio se disiparon en el siglo IV, o sea, duró solamente menos de un siglo. Ok, a pesar de que el tema principal del Concilio de Nicea era las controversias de Arrio, sin embargo, la cristología que se defendió en Nicea justamente dio pie o dio piso intelectual para tres doctrinas más que estaban allí animándose y que también encontraron cabida intelectual en la discusión, que es la teología o la doctrina de la teontología, que es el estudio del ser de Dios, de la doctrina de la eclesiología, que es la doctrina de la Iglesia, y de la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. Bueno, yo sé que quizás ustedes ya hayan de alguna manera leído esto en sus estudios de historia de la Iglesia, y bueno, simplemente recordando algunos detalles de este punto. Pero el dogma eclesiológico. El dogma eclesiológico nace justamente en el concilio de Nicea, el primer concilio de Nicea. Y vuelvo a la idea, si bien es cierto, el cuerpo principal de la discusión fue Cristo y su naturaleza por el conflicto de Arrio, y surge toda una discusión cristológica, pero esa discusión cristológica, como les expliqué, otorgó piso intelectual para estas tres doctrinas: teontología, eclesiología y neumatología. En cuanto a la eclesiología, en el Concilio de Nicea nace las cuatro declaraciones justamente teológicas de la Iglesia, que coinciden, que son declaraciones que hasta el presente nos acompañan. La declaración: la Iglesia es una, no hay dos. La Iglesia es santa. ¿Por qué? Porque está consagrada a Cristo y también es diferente a cualquier otro imaginario u otra forma de pensar la comunidad. La comunidad es santa, significa que es apartada para Cristo y es diferente a cualquier otro imaginario de comunidad, de pueblo, de movimiento. Entonces, es santa. Católica, la catolicidad, que se refiere al mismo parecer. No significa necesariamente una iglesia universal que está en todos lados. Más bien, la catolicidad es
es sobre la forma de pensar, es una declaración de su unidad de fe. Tenemos una unidad de fe, tenemos que pensar lo mismo, lo que dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La catolicidad tiene que ver con la manera de pensar, una sola manera de pensar, universal, global. Y por último, apostólica. La apostolicidad porque reconocemos el Nuevo Testamento, reconocemos la contribución de los apóstoles, reconocemos el Nuevo Testamento como nuestra norma de fe y conducta apostólica. Además, tenemos el distintivo de Jesús. Somos una iglesia que proyectamos el mensaje de Jesús, por lo tanto somos todos apóstoles. Nuestros hijos son apóstoles. Nuestras hermanas son apóstoles. Nuestras familias son familias apostólicas. Todos somos apóstoles, ¿por qué? Porque llevamos en nuestro ser las marcas del Evangelio, marcas que no solamente las anunciamos, sino que se irradian de manera tan natural. La iglesia, de manera natural, sin esfuerzo, manifiesta, irradia las marcas del Evangelio. No tiene necesidad de esforzarse, no tiene necesidad de hacer ningún tipo de movimiento extra, de manera natural y espontánea, sale las marcas del Evangelio. Y a eso le llamaban la apostolicidad, una iglesia apostólica, una iglesia enviada por Jesús, porque anuncia el mensaje y de manera natural y espontánea muestra las evidencias del Evangelio. Estos personajes que están aquí en la fotografía, la primera que está arriba, vemos 5 personas. El primero es Constantino, el que está aquí es una representación de Arrio. Estos son los 5 personajes que tomaron de alguna manera presencia en la discusión de Nicea. Constantino, que fue el que comenzó y era el emperador de turno. Arrio, el que traía la controversia. Este que está aquí en blanco y negro es Eusebio de Cesarea, el gran historiador. Lo interesante de que Eusebio era muy amigo de Arrio. Y en cierta medida, muchos sospechaban de que Eusebio tuviera las mismas ideas de Arrio. Nunca se comprobó. Es más, algunos padres de la iglesia insistían que Eusebio se declarara en estos énfasis cristológicos. Y Eusebio decía, era muy ambiguo, por lo tanto, él nunca dejó saber sus pensamientos, si se inclinaba a Arrio o no. Pero en cualquiera de los casos, a él tenemos que agradecerle la historia de la iglesia, porque fue el historiador que nos marcó por lo menos los primeros 3 siglos de la iglesia, y él fue un investigador. La contribución de él es que muchos de los documentos que él escribió son referencia histórica para poder comprender lo que sucedió justamente en Nicea. El que está aquí al lado al medio es Atanasio de Alejandría, y Atanasio es extraordinario. Cuando le toca hablar a Atanasio, justamente él explica el tema de la aceidad de Jesús. La palabra aceidad significa existir por sí mismo. Y era el punto que Arrio declaraba como controversial. Decía, el único que puede existir por sí mismo es Dios. Y Jesús es eterno, sí es eterno, pero no existe por sí mismo. Por lo tanto, tuvo principio. Y justamente Atanasio hace una tremenda declaración sobre la aceidad, que hasta el día de hoy la teología de la aceidad la hemos recibido y la hemos heredado tal cual del pensamiento de Atanasio de Alejandría. Y el que está aquí al lado es un personaje bastante desconocido. Se llama Ocio de Córdoba, de la antigua Hispania. Y es un personaje sumamente importante en la historia de Nicea, porque él había escrito un libro
un libro que tenía por título De Laude Virginitatem. En aquel entonces era el mejor documento que explicaba el nacimiento virginal de Jesús. De Laude Virginitate. Estamos entonces ante un segundo imaginario eclesiológico. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. En estas corrientes eclesiológicas, la primera es comunión sactorum, y después esto desarrolla 4 pilares fundamentales: una, santa, católica y apostólica. No podríamos entrar en detalle porque no es clase de teología histórica o teología del pensamiento cristiano, historia del pensamiento cristiano, pero bueno, lo dejamos allí como parte de este testimonio de cómo la Iglesia tempranamente, ya en el año 325, en la era de Constantino, ya reflexionaba sobre la naturaleza de la Iglesia. ¿Alguna pregunta? Profe, me llama la atención sobre Arrio. ¿No hay material disponible de Arrio para...? Sí hay. Lo que podemos encontrar está en latín. Hay algunos documentos que están en griego. Lo que pasa es que la Iglesia era bastante fuerte cuando la Iglesia iba contra un principio herético. No iba solamente contra el argumento, iba contra la persona y todo lo que representaba esa persona. No es como en el presente. Cuando en el presente discutimos algún problema teológico, uno va contra el argumento, no contra la persona. Uno va contra las ideas. Se llama, en el campo intelectual, la lucha de las ideas. Y podemos confrontar ideas sobre ideas. Pero en aquel momento, en los concilios, se iban contra la idea y contra la persona. Y todo lo que significaba la persona. Hay una página web donde salen todo el pensamiento de la patrística, tanto de parte de las herejías como las ortodoxias, y bueno, es un caudal, y los que quieran ahí sumergirse en eso, les puedo mandar el link de ese espacio. Muy bien, ahora vayamos hacia el presente. Imaginarios eclesiológicos. Vamos a dividir esta parte en imaginarios eclesiásticos anglosajones, que es lo que quiero entregar hoy día, lo que queda de nuestros minutos, y la próxima semana entraremos a lo que es la teología africana y la teología latinoamericana, de cómo se construyen nuevos imaginarios eclesiológicos. En los imaginarios eclesiológicos anglosajones hay características que definen la eclesiología anglosajona. Recuerden algo importante, de que entre el año 1947 y 1991 ocurre lo que se le llama la Guerra Fría. Todo el fenómeno de la Guerra Fría y estos conflictos que habían sobre los famosos espías, esta rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y lo que generaba en la teología cristiana, especialmente la teología que uno recibía. La teología cristiana en aquel entonces abrazó cierto lenguaje eclesiológico como una forma de nacionalismo americano. Entonces, el punto es que en la Guerra Fría, el nacionalismo anglosajón tomó la fe y el cristianismo como un distintivo incluso nacionalista. Y ahí surgen, una eclesiología paulina. Hicieron lecturas
del escrito paulino. Y como le dije recién, los imaginarios paulinos de la iglesia son de una iglesia triunfante, avasalladora, que ni las puertas del infierno pueden contra ella, tiene el don del Espíritu, es baluarte de la verdad, es inalcanzable, está sobre el mundo. Entonces, es una iglesia muy, muy poderosa. Dos, se empezaron a crear metáforas muy verticales, imaginando la iglesia como un edificio piramidal. Tres, las necesidades de liderazgos concéntricos, líderes que fueran hacia arriba, un líder y donde todo se va de manera escalonada hacia abajo, y está los grupos de base o la iglesia local, y va subiendo hacia arriba, la base, la iglesia local, la iglesia base, y todo lo que va hacia arriba, la arista. También la famosa teología de la institución poderosa, con su centro de operación, con su centralidad. Entonces, este concepto de una institución grande, fuerte y poderosa, y que no teníamos que marcar una imagen pobre, sino fuerte, una iglesia que no esté escondida, sino que sea brillante, no luz, sino brillante, ¿eh? Con el brillo, con destello, que se dé a conocer, que esté en el centro de las cosas y que marque la iglesia un camino en todo sentido para el hombre de hoy. Ahora comienzan nuevas corrientes eclesiológicas de parte de las comunidades hispanas. Hoy se habla de la teología hispana, que está surgiendo en los últimos quizás 15 años, ha surgido con teólogos hispanos en los Estados Unidos, que vienen de comunidades difíciles, comunidades donde hay injusticia social, donde hay problemas con la educación de calidad o con una democratización de la salud de calidad. Y están surgiendo nuevas voces sobre el problema migratorio y la pobreza y la injusticia estructural que todavía se deja ver en la sociedad americana. Y afecta a México y a Centroamérica. Pero está la teología latinoamericana, que como les dije es una teología latinoamericana que tiene dos fuentes. Las comunidades de base pentecostales y la teología de la liberación son los dos grandes bloques de nuevos imaginarios eclesiológicos que están aportando nuevas metáforas y nuevas formas de pensar la iglesia. La próxima semana hablaremos sobre los nuevos imaginarios eclesiológicos de la iglesia latinoamericana, de las comunidades de bases pentecostales y de algo de la teología africana, especialmente con la contribución de Desmond Tutu. Y entremos en un momento de preguntas y comentarios. Pastor Marco, bien cortito, no sé si me puede aclarar un poquito más el concepto latín, Communion Sanctorium, ¿cierto? Lo hemos definido como la comunión de los santos, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno lee literatura católica, se refieren lo hemos definido como la comunidad de los santos, Y cuando uno lee literatura, libros católicos, siempre se refieren a este concepto, Communion Sanctorium, como comunión de los santos. Y ahí yo tengo una diferencia entre si es comunidad de los santos o es una comunión, como lo plantea la Iglesia Católica. Lo segundo, claro, en el 325, en el Concilio de Nicea, ¿cierto? Se aportó este concepto, ¿cierto?, de católico. Pero 100 años atrás, si no me equivoco, fue Ignacio de Antioquía, ¿cierto?,
junto con Policarpo y estos personajes los que comenzaron con este concepto católico. O sea, estamos hablando de 100 años atrás, que ya venía este concepto acuñándose a la iglesia. No sé si es tan así o eso. Sí, la patrística, cuando propone los dogmas, las doctrinas fundamentales, porque el dogma es una doctrina fundamental. Así se define el credo o el dogma. Los dogmas nacen en los primeros 7 siglos de la Iglesia, que se llama la teología patrística. Pero los dogmas no son reflexiones que nacen en el momento que ellos lo descubren, o es una revelación que antes no se había pensado. En realidad, ellos le están poniendo un cuerpo filosófico, intelectual y teológico a algo que ya se estaba manejando desde atrás. Como tú bien dices, el concepto de la catolicidad o de la universalidad es algo incluso que viene de la teología judía. Ellos hablaban de la catolicidad también en los salmos, o sea, que el conocimiento de la gloria de Dios esté así como las aguas cubren, ¿verdad? El conocimiento. Entonces, la palabra catolicidad nace de esta idea de que el conocimiento de Dios debe ser conocido y debe ser apreciado y abrazado por todo el pueblo que se identifica como pueblo de Dios, en este caso como la Iglesia de Cristo. Y es algo que se va manejando desde antes. Pablo también habló sobre esto, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad, catolicidad de la fe, ¿eh? En el conocimiento del varón perfecto, ahí Pablo sigue hablando en Efesios. Entonces, eh, todas las doctrinas que manejó Nicea y los concilios que siguieron los primeros 7 siglos fueron hablar de lo que ya se iba hablando desde el pasado. El concepto de la trinitología, la palabra Trinidad no es una palabra bíblica, es una palabra técnica. Es un tecnicismo griego y latín, pero esto no significa de que el misterio del Dios Trino se imaginó recién allí. No, no, esto viene desde atrás. Por eso la catolicidad. Por eso de que ellos en realidad lo que hacen es ponerle un cuerpo filosófico, un cuerpo intelectual, una base teológica a todo lo que ya se había pensado. Todo lo que se había pensado. ¿Cuál fue lo primero? Porque era lo que tú me dijiste. El concepto de comunidad o comunión. Está contenido miren, en el latín, muchas veces las palabras están contenidas. En un término en latín, tú contienes 2 sustantivos o contienes quizás una forma verbal y un sustantivo conectado. No hay problema en ese sentido. Se puede pensar como comunidad o como comunión, porque están contenidas las dos. La teología católica, así como tú la estás diciendo, la teología católica como doctrina, como cuerpo doctrinal, la tenemos que ubicar en el siglo VIII, siglo IX. Todo lo que es patrística, eso es nuestra herencia. Los primeros 7 siglos de la Iglesia son la Iglesia cristiana en su riqueza teológica e intelectual pensando la fe. Ya después del siglo VII, VIII comienza la escolástica y ahí ves que el romanismo, que es una cuestión ya prácticamente sociopolítica, el romanismo aparece en la idea de algunos líderes de aquel entonces, señalando que el centro de todo el poder eclesiástico debe estar en Roma. Y por ahí aparecen también los de Bizancio, ¿no? No tiene que ser aquí en Bizancio. Y ahí comienzan los conflictos románicos que terminan con el primer cisma de la Iglesia, ortodoxa y católica. Y a eso dio pie a la Iglesia, a la Iglesia católica. A la Iglesia católica. Oh, dicho sea de paso, cuando estuve la primera vez en Roma, fuimos justamente al Museo del Vaticano, que es, no sé si es el primero o el segundo museo más grande del mundo. Tú necesitas una semana para poder recorrer el Museo de Roma y aún así te quedas corto, porque tienes que andar rápido ahora mismo. Pero a mí me cautivó entrar a una zona del museo donde están los documentos de la Contrarreforma.
la contrarreforma, los teólogos de la contrarreforma. Oye, pero fue fascinante. Yo estaba como un niño eh, eh, leyendo los documentos en griego, pero era maravilloso cómo ellos intentaron reconectarse con las lecturas del Nuevo Testamento. La contrarreforma no era tanto una respuesta a Lutero. Ellos quisieron acercarse al Nuevo Testamento y encontrarse con la eclesiología del Nuevo Testamento. No desarrollan una contrarreforma, o sea, contra los protestantes, sino que fue lecturas del Nuevo Testamento. Y es fascinante que ellos intentaron, por eso es que ahí surgen grandes movimientos de la contrarreforma y es increíble de que varios sacerdotes, varias monjas abrazaron nuevas formas de pensar la fe sin salirse de la Iglesia católica. Por ejemplo, cuando fui a conocer donde nace la reforma de las monjas con Santa Teresa de Jesús en Ávila, la ciudad de Ávila, la ciudad amurallada. Eso fue hace como 2 o 3 años atrás. Y fuimos al convento donde ella vivió. Y básicamente, la nueva teología de las monjas descansa sobre principios protestantes, sobre una lectura protestante al Nuevo Testamento, pero Teresa de Jesús tenía lecturas protestantes sobre Jesús, lecturas protestantes sobre la Iglesia. Ella era una mujer prácticamente protestante, que no tuvo la necesidad de salirse, una porque en Ávila y en Toledo estaba la Santa Inquisición, pero ella abrazó, y así como ella, muchos más. Entonces, la contrarreforma generó un movimiento que trató de darle un nuevo rostro sin salirse de la Iglesia Católica. Y es interesante esa parte histórica que uno no conoce. ¿Quién más? Esteban, también, por favor, si quieres. Sí, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Nuevamente agradecer al pastor Marco, doctor. Bueno, la ponencia, bueno, se termina, está realmente agradecidos, bendecidos por tu aporte, Marco, a la facultad y a este curso. Me encantaría, Marcos, que me ayudaras con algo que me quedó pendiente. Y es, tú dijiste, ahora en la clase, hablaste sobre la consubstanciación y la transubstanciación, ¿cierto? Donde la transubstanciación es lo que practican hasta el día de hoy los católicos en la comunión. Yo entendía, y ayúdame en eso, que la consubstanciación se había quedado en el rango de las iglesias históricas, bueno, más que nada en la iglesia luterana, pero que nosotros, herederos también de los reformadores, pero no seguimos a ningún reformador, como dice alguna de la iglesia de Dios, no tampoco creemos en la consubstanciación, sino que nuestra idea es más siempre por el lado del símbolo, o por el lado de la figura, y no somos cristianos de la consubstanciación. Entonces no sé si no te escuché bien en ese minuto o si podemos hacer esa tercera diferencia respecto al mundo evangélico, distinto al mundo protestante histórico, ¿sí? Claro. Y el tema ¿cómo se llama?, de Pablo, cuando en 1 Corintios habla sobre el tema de la memoria, ¿no? Parece que nos quedamos más con esa idea eclesiológica de la cena del Señor o de la comunión, ¿sí? Respecto a las otras dos líneas, católica y protestante histórica. Espero Claro. haber dado a entender, Marco, la verdad que no sé si me explico bien. Bueno, son temas macro, que aquí estaríamos 2 horas más, ¿verdad? Pues son nos traes 2 temas de filete grande, de filete buenísimo. Brevemente, intentaré poder explicar los puntos. La consubstanciación, como tú dices, es entender que el cuerpo de Cristo es una representación, es una iconografía sobre la muerte y resurrección de Jesús. El cuerpo, el pan, sería el cuerpo y la sangre.
que el pan y el cuerpo tienen elementos que por sí solos son representativos. No es solamente un símbolo, no es solamente una especie de una imagen estética, sino que de alguna manera el vino tiene elementos representativos, tiene ciertas virtudes representativas que nos dejan ver algo de la sangre de Jesús o el elemento de la muerte y resurrección de Jesús. En ese sentido, la consustanciación es una lectura muy rica de la Eucaristía, muy rica. O sea, no es solamente un símbolo, sino que el elemento en sí, por eso que no puede ser con Coca-Cola, no puede ser con jugo yupi, tampoco puede ser con pastel. O sea, tiene que ser pan y cierto tipo de pan, y el vino, cierto tipo de vino, para que los elementos sustanciales que tiene ese elemento también nos muestre algo del Evangelio. Eso se llama la consustanciación. Ahora, en el siglo VIII, cuando vino el segundo concilio de Nicea, justamente discutieron lo que le llamaron ellos la iconolástica. La iconolástica, donde discuten si los íconos son meras representaciones, que pueden ser incluso cambiadas, son meros símbolos, que pueden ser resignificados, son meros representaciones estéticas que pudiéramos también cambiarlas o desconsiderarlas, o son en sí una especie de representación del misterio, una fiel representación del misterio. Y justamente en el concilio número 8, que después las iglesias protestantes confirmaron la iconolástica del concilio Nicea II, diciendo de que los elementos son incambiables, imperturbables, que estos son más que un símbolo, es elementos que interpretan la operación del Evangelio. Entonces, en ese sentido, sí, creo que nos perdemos un poquito porque hicimos una lectura, especialmente cuando vienen los grupos de santidad y los grupos pentecostales, donde había un énfasis más en el aspecto espiritual de las cosas, querían distanciarse de la teología formalista, de la teología reformada, tal en su estructura. Entonces empezaron a desembarazarse de una serie de reflexiones teológicas. Y en eso también se miró la Cena del Señor como un encuentro de comunidad, de alegría, y simboliza el anuncio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero no se entró en la profundidad de los elementos. Y ahí dijimos no la consustanciación, no al estudio del elemento y todo lo que representa el elemento, esa carga teológica, sino que simplifiquemos las cosas. Es un símbolo. Entonces, al simplificar las cosas, claro, nos distanciamos. Pero creo que no hacemos ningún daño al misterio eucarístico, ni tampoco pecamos, ni nos acercamos al formalismo, si empezamos a entender y a apreciar la consustanciación tal cual hemos imaginado desde la Reforma. No. Creo que nos perderíamos incluso cierta riqueza. Cuando tú hablas del vino, ¿qué es el vino? ¿Qué representa el vino en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se imaginaba el vino? ¿Qué representa el pan? ¿Cómo se imaginaba el pan? Entonces, cuando tú rescatas todos estos elementos, estás haciendo una teología consustancial. La teología consustancial que es muy propia de la Iglesia luterana. Ellos tienen incluso en su catequesis la teología consustancial, que es estudiamos el pan, estudiamos el vino, la constitución de cada uno de ellos para rescatar los elementos propios del Evangelio. Y es muy rica esa lectura que ellos hacen. Entonces, nosotros nos perdemos de muchas cosas, de mucha tradición. Y la Iglesia pentecostal debe rescatar su lado reformado, ¿no? Pastor Marco, igual como que complica el concepto, porque cuando hablamos de consustanciación o de la misma sustancia, podemos definir a Cristo, al Espíritu Santo, con Dios, pero cuando tomamos estos símbolos, decir que los símbolos
en realidad son consustanciales, o sea, son de la misma sustancia, nos complica. Por eso No, que sí, no, elección. La transustanciación habla en ese sentido de que en ese momento el vino es el cuerpo de Cristo y el pan es el cuerpo, la sangre de Cristo. Transustanciación. Pero la consustanciación en realidad es la reflexión de que el vino en su constitución tiene elementos representativos que tenemos que descubrir. No es que son de la misma sustancia de Jesús, no. La palabra en latín con ese prefijo habla de que hay una comparación. Esto tiene elementos representativos. El pan es partido, se parte completamente con las manos, no es cortado, es partido como fue partido Cristo, se come, el cuerpo de Jesús hay que comerlo para estar vivo, es alimento, está constituido por elementos muy sencillos, no tiene levadura, porque el cuerpo de Cristo no tuvo pecado, entonces pan sin levadura. Y es una constitución muy sencilla, se encierra el misterio del 100% hombre, 100% Dios. Y te preguntaba lo de la consubstanciación, porque es lo mismo, pasa igual. ¿En qué sentido? En que cuando la presentamos, la practicamos, ¿cierto? Decimos, son símbolos, pero en la práctica misma, en la figura, cuando ponemos pan y vino, somos consubstanciales, o sea, de alguna forma espiritual. Ahí en el pan y en el vino está Cristo. Y está en su sanidad, está en su gloria, está, ¿cierto?, en su perdón, en el futuro, ¿cierto?, este pan del cielo, que es el pan que comeremos en las bodas. Entonces, vuelvo a decir, pareciera que renegamos, pero al final sí, en la práctica, en lo más profundo, seguimos en esa idea. Así que... No, y también la comunidad de fe lo recibe consustancialmente, porque la gente incluso hasta tiembla. Tienen el vino y el pan y hasta se pone en una posición de tanta solemnidad y lo comen con cuidado, porque incluso sienten de que sus cuerpos van a ser sanados. Entonces, lo recibimos incluso con esa solemnidad consustancial. Esteban. no, muy bien. Excelente. Bueno, ya son las 9:46. Bueno, ya son tarde y yo puedo seguir hasta más tarde, pero ustedes yo sé que están allá a 3 horas de diferencia y no quiero perturbar sus sueños. ¿Ah? Había otra pregunta que nos dio Esteban y de repente podríamos tomarla, que era sobre, recuérdame Esteban, sobre el que el otro Pablo. había dicho. Sobre el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque de ahí radica el tema también, este tema eclesiológico de la excomunión, o sea, tan fuerte en el mundo católico cuando decía, no, vamos a excomulgar a esta persona, y en la comunión, en esta memoria que hay que hacer, según Pablo en Corintios, sobre el pan, el vino, ¿cierto? Y estas diferencias que incluso tienen respecto hasta el mismo mundo de los evangelios, que es distinto. Entonces, a eso me refería también con esa segunda pregunta sobre la figura, el símbolo o la metáfora que tú estás diciendo respecto al pan, al vino en Pablo, en Corintios, ¿sí? Y esta memoria, no perder la memoria. Claro, no perder la memoria, y también Pablo habla de que no hay que tomarla de manera indigna. Pero ¿a qué se refiere ese concepto? Tomar indignamente la cena es no considerar el cuerpo, no considerar el misterio evangélico que encierra los elementos y tampoco considerar el cuerpo visible que es la iglesia. Por eso de que en algunas comunidades de fe, los primeros, por ejemplo, la comunidad que estábamos dirigiendo nosotros hace unos par de años atrás, nosotros le pedíamos a todos los hermanos que estaban restaurándose, a los que estaban quizás en algún tipo de disciplina, los primeros que tenían que tomar la cena del Señor, porque era un encuentro
de restauración. Si había algo que no podían ellos no tomar, era la cena del Señor. Y nos íbamos quizás con algunas dificultades, porque nos llamaban y me llamaban, hermano Huerta, ¿por qué usted deja que tomen la cena los hermanos que están siendo disciplinados? Porque de eso se trata la cena, deben considerar al cuerpo, deben encontrarse con elementos. Oye, si Judas tomó la cena, ¿por qué no? Si ese sí que era un bandido. Entonces, ¿cuánto más los hermanos que se han arrepentido? Por eso que la cena es un encuentro, más que una exclusión, es justamente un encuentro, una apertura. Y bueno, hay tanto que descubrir en este aspecto eucarístico de nuestro Señor Jesucristo, representado justamente en la Eucaristía, como decimos nosotros, que es la palabra griega, no estoy usando un término católico, sino la palabra griega, Eucaristó, que es la cena del Señor. Un abrazo, Dios les bendiga y bueno, nos vemos la próxima. Chao, Chao, chicos. Chao, bendiciones. Abrazos, saludos. Abrazo a todos. Chao.